Hola, buenas tardes o buenos días a todos y a todas, según estéis escuchando esto. Voy a proceder ahora mismo a la presentación de la primera parte del tema 3. Sabéis que en el programa el tema 3 está dividido, se llama literatura infantil y tradición oral, los géneros tradicionales, si no recuerdo mal, narrativa, poesía y teatro para la educación infantil. Bien, este bloque se centra más en los, como he dicho, en los géneros literarios que existen en la literatura infantil para educación infantil. Y lo que voy a hacer hoy es simplemente llevar a cabo una introducción sobre la literatura infantil y la tradición oral. Es decir, más o menos intentaré dilucidar durante los siguientes diapositivas y durante toda mi intervención cuál es la relación entre la literatura infantil y la tradición oral o la literatura de tradición oral. Hablaré indistintamente de tradición oral, folclore, literatura de tradición oral, simplemente para intentar determinar cuáles son los lazos que unen estos dos dominios de la literatura. Para ello me gustaría partir de algunas citas que ya hemos presentado en clase, de las que ya hablé durante alguna de las presentaciones, sobre todo cuando hablé de las características generales de la literatura infantil. Son varios los autores que hablan sobre esta relación entre la literatura infantil y la tradición oral. Por ejemplo, Isabel Jam decía, y vuelvo a rescatar una cita que ya presentamos una vez, la fuente principal de la que emana la literatura infantil es el folclore, o para ser más exactos, ciertas formas folclóricas son curiosamente infantiles en su intención o llegan a serlo por el uso. Bueno, aquí Jam lo que hace es eh, hacer hincapié en esta relación entre literatura y folclore, literatura infantil y folclore, y sobre todo en el hecho de que la literatura infantil ha adoptado ciertas formas folclóricas porque son afines a la manera en la que son afines a la manera en la que los niños y las niñas reciben la literatura. Bien, Peter Hunt, por su parte, habla de que hay una larga tradición de mitos, leyendas y cuentos de hadas y tradicionales que han sido etiquetados como infantiles, en clara oposición a casi todas las reglas establecidas sobre el contenido de los libros para niños. Peter Hunt, por su parte, hace hincapié en otro tema muy interesante y del que hablaremos no tanto en esta clase quizá, como en otras clases futuras, sobre hasta qué punto ciertos cuentos que han sido catalogados como infantiles realmente lo son desde un punto de vista actual. Es decir, cuentos donde la violencia, digamos, la violencia, el machismo y ciertas determinados temas que hoy en día intentamos, o la muerte, o el amor, determinados temas que están bastante lejos de lo que consideramos obras infantiles, están muy presentes y campan por sus anchas. Bien. Y finalmente, Perry Nodelman dice que los textos infantiles comparten muchas características con los cuentos de hadas tradicionales europeos. Algo que es verdad, porque los cuentos de hadas tradicionales europeos han sido la base de gran parte de la literatura infantil y hoy en día se siguen contando y hoy en día siguen influyendo y hoy en día incluso se revisan, como veremos al final de esta presentación. Bien, lo que yo intento un poco dilucidar, lo que yo intento un poco explicar con esta presentación es realmente cuál es la relación entre la literatura infantil y la tradición oral. Es decir, cuáles son los lazos que unen la literatura infantil y la tradición oral, ya que son dos dominios de la literatura que por un lado están en los márgenes y que por otro lado confluyen a la hora de constituir lo que hoy en día consideramos tradición, lo que consideramos literatura infantil. Para ello, en la exposición voy a llevar a cabo una exposición siguiendo el siguiente orden. En primer lugar, hablaré de la literatura de tradición oral, intentaré definirla de manera no demasiado profunda, es decir, breve y sucinta para que se entienda, más o menos, centrándome en los siguientes aspectos. En primer lugar, en los rasgos comunicativos y pragmáticos, es decir, qué caracteriza la literatura infantil y la literatura de tradición oral y qué la diferencia de la literatura de tradición escrita tal y como la entendemos hoy, es decir, tal y como que la diferencia de lo que hoy entendemos como literatura, incluso como lo que se considera generalmente gran literatura, literatura de verdad, entre muchísimas comillas. En segundo lugar, hablaré de sus rasgos temáticos, es decir, cuáles son los motivos principales de esta literatura de tradición oral, que es un aspecto interesante porque realmente en la literatura de tradición oral hay una serie de temas, de motivos principales, de tópicos, en el sentido de eh, patrones temáticos que se van repitiendo, arquetipos que se van repitiendo, que tienen que ver sobre todo con el lugar en el que nacieron y el momento histórico en el que nacieron. Y que nos tienen que hacer reflexionar sobre hasta qué punto la literatura de tradición oral tiene una vigencia hoy en día o no, ligado con todo esto. Y en tercer lugar hablaré de los rasgos formales, es decir, de aquellos recursos literarios que caracterizan la tradición oral y sobre todo que luego podemos reencontrar continuamente en la literatura infantil. Y eso es algo que ya hemos explicado algunas veces y donde explicaré, donde hablaré de algunos aspectos que ya
seguramente os sonarán porque es algo que ha ido reapareciendo una y otra vez en los libros que hemos leído en clase y también en las explicaciones que yo he hecho en clase. Después hablaré de la tradición, de la relación entre la tradición oral y la literatura infantil, y para ello me centraré en dos partes, ¿no? Las relaciones directas, es decir, aquellas relaciones que tienen que ver con cómo la literatura infantil adopta o adapta la literatura tradición oral y realiza adaptaciones, versiones que pone al alcance del público infantil, de los lectores y las lectoras infantiles, por un lado. Es decir, se trata de ver que hay a veces en los que la literatura infantil lo que hace simplemente es coger un cuento popular, una poesía popular, la convierte en libro, es decir, deja de ser un texto de la tradición oral, la convierte en libro y la ofrece al público infantil, al público lector infantil. Bien, eso sería lo que llamamos relación directa. Y por otro lado, estarían las relaciones indirectas, es decir, cómo la literatura infantil ha adoptado y ha copiado recursos y motivos propios de la tradición oral. Es decir, esto quiere decir que hoy en día hay autores de la tradición, hay autores de literatura infantil que escriben sus obras y para ello utilizan determinados recursos que tienen que ver, que vienen de la tradición oral. Bien, incluso cuando son obras contemporáneas que han sido escritas antes de ayer. Esto ocurre por una razón muy sencilla, que ya la he explicado alguna vez. Claramente, tanto la literatura tradición oral como la literatura infantil se dirige a un público que se parece en una característica común, que es que son analfabetos. La tradición oral estaba pensada para aquellas personas que no sabían leer y escribir y para que se transmitiera de manera oral directamente. Y la literatura infantil, sobre todo en sus primeros años, aunque tenga un material escrito, se dirige sobre todo a personas en formación y analfabetas con las que se lee, con las que se comparte esa lectura. Es decir, todavía no está pensada para que los autores, para que los lectores y las lectoras sean autónomos a la hora de leer. Esto hace que determinados recursos de la literatura infantil, de la literatura tradicional, encajen muy bien en la literatura infantil y sirvan para narrar una historia de esta manera, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que una literatura tradicional siempre se basa en lo efímero y en el hecho de escuchar una historia, por ejemplo, escuchar un poema en el que no hay vuelta atrás, es decir, hay que estar muy atento, pero también hay que tener dentro del texto una serie de recursos que faciliten la recepción y que faciliten que el lector no se vaya perdiendo. Bien, bueno, esta es la estructura que voy a seguir. Voy a pasar al primer punto de todos ellos. Voy a hablar en principio de la literatura tradición oral y cuáles son sus características principales. Bien, para ello voy a empezar por los rasgos comunicativos y pragmáticos. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que voy a explicar un poco cuáles son las características fundamentales en los que se basa la situación comunicativa de la literatura tradición oral y que la distinguen sobre todo de lo que consideramos hoy literatura. Hoy en día para nosotros la literatura por excelencia es la literatura escrita, es decir, la que recibimos a través del canal escrito, ya sea sobre papel, sobre libro electrónico, etcétera, y la que tiene un autor conocido y la que tiene una serie de circuitos por los que funciona, por ejemplo, editoriales, librerías, bibliotecas, etcétera. La literatura tradicional oral, claro, tiene un esquema comunicativo. Voy a rescatar aquí, por cierto, ese esquema comunicativo que todos conocemos de emisor, receptor, etcétera, pero adaptado a la parte de literatura infantil, literatura de tradición oral. La literatura de tradición oral, obviamente, rompe con todo ello y porque pertenece a un mundo prelibresco o paralibresco, es decir, la literatura de tradición oral se ha desarrollado cuando ya había libros, pero tiene otros cauces y se desarrolla de una manera completamente distinta. La primera característica realmente significativa de la literatura infantil, perdón, la literatura tradicional, que me estoy confundiendo todo el rato, perdón, sería la autoría anónima y doble. En primer lugar, anónima porque no sabemos exactamente quién es el autor de los textos, la autora de los textos. Hablo autor y autora porque en muchos de los casos seguramente estaría en manos de mujeres, con lo cual no es casualidad de que se haya perdido con el tiempo, pero esto es otro debate que abriremos en otro momento. No se sabe quién es el autor o la autora de estos textos, han llegado a nosotros sin autoría, eso por un lado. Y por otro lado doble porque como vamos a ver después, realmente es un texto que se va rehaciendo todo el rato, es decir, toda persona que lo cuenta, toda persona que vuelva a recitar un poema puede añadir cosas suyas, puede cambiar, ya sea porque no se acuerda y ya que no se acuerda de cambia cosas, ya sea porque quiere cambiarlo y por lo tanto se convierte en coautor y el texto va cambiando continuamente. Es decir, el texto, aunque tenga una base que se pueda reconocer y que sea más o menos lo que constituye el esqueleto inicial de una historia o de una canción o de un poema popular, al final va cambiando y cambiando continuamente y ese cambio es el que también explica muchas de las características de la literatura infantil. Por ejemplo, las variantes que encontramos de un mismo cuento, de un pueblo a otro, o
Por ejemplo, cuando llega Navidad se empiezan a cantar villancicos y hay villancicos que se cantan con una letra distinta en un sitio o en otro, etcétera, mientras que el villancico es el mismo. Bien, esto hace claro, que la literatura tradicional sea una literatura mucho más fluida y mucho más cambiante que la literatura normal. Otro de los puntos importantes de la literatura tradicional oral es que obviamente la transmisión es oral, no es escrita. Esto encierra una paradoja hoy en día, porque toda esta literatura, la mayoría de esta literatura hoy en día, salvo algunas de las manifestaciones que hemos conocido cuando somos pequeños, que nos cantan nanas, que jugamos en el patio, que ya lo veremos cuando estudiemos la poesía, realmente es de transmisión oral. Hoy en día nos llegan a través de libros, ¿no? A través de antologías, pero principios de transmisión oral, es decir, vive circulando de boca en boca y vive sobre todo en un contexto en el que tiene una función social. Es decir, toda esta literatura no se lee por placer, no se lee para empezar y tampoco se utiliza sobre todo por placer, sino que tiene una función social. Es decir, hay mucha de esta literatura que se utiliza para o bien para acompañar determinadas ceremonias de la vida cuando es infantil, para acompañar determinadas ceremonias de trabajo o incluso para entretener o despistar o cuando no se tenían otros motivos de otras medios de entretenimiento, ¿no? Es decir, pero sobre todo es de transmisión oral. Otra característica interesante de esta literatura, y hablo otra vez de lo mismo, es que el texto siempre está abierto y que las variables son infinitas. Está en la propia naturaleza de la literatura de la tradición oral. Es decir, si no hay un texto fijado, hoy en día estamos acostumbrados a que nosotros leemos una novela, la novela es esta, el autor la da por cerrada y ya está. Es decir, no tenemos la capacidad, bueno, tenemos la capacidad de variar. Ahora digamos que hay un fenómeno paralelo que son los fanfiction y todo esto que modifican las obras, etcétera, que también es un fenómeno muy parecido a la tradición oral. Pero en la tradición oral realmente existe una especie de texto base que va variando según el emisor, el segundo emisor, que es el transmisor de este texto. Como he dicho antes, la transmisión de este texto y la variación de este texto no se hace realmente a veces a posta. Muchas veces ocurre porque no se acuerda, lo ha oído y lo quiere reproducir y no se acuerda y va introduciendo la variación inconscientemente o porque quiere, porque piensa que es mejor así. Pero lo que va creando esto es que el mismo texto, es decir, la misma base, el mismo cuento, como puede ser un cuento sin más, lo hemos estudiado un poco nosotros cuando hablábamos de Caperucita, es decir, que a todos nos habían contado la historia diferente. Por ejemplo, hay una mínima variación de si al final venía un leñador o venía un leñador, un cazador. Ya es una variación que tiene que ver con quien te cuenta la historia, no se acuerda bien si es un cazador o un leñador y da igual. Por lo tanto, estas variables infinitas circulan y circulan y al final podemos encontrar que un mismo texto tiene versiones distintas, ¿vale? Algo que es completamente distinto de lo que pasa en la literatura de tradición escrita, en la que el texto queda fijado, queda negro sobre blanco, por decirlo con una metáfora un poco socorrida, pero que nos ayuda a verlo, y que no se varía, ¿no? Y también la diferencia es que a un autor de literatura oral, alguien que contaba una historia, no tenía pretensión de quedar para la posteridad, y un autor que escribe un libro sí quiere que el libro quede tal cual, y ya está. Bien. Y finalmente, otra de las características fundamentales de la literatura de tradición oral en los rasgos comunicativos y pragmáticos, que lo he explicado antes, es su función social. Es decir, el hecho de que realmente la literatura de tradición oral está ligada a determinadas ceremonias vitales que se desarrollan durante toda nuestra etapa. Si hablamos, por ejemplo, de literatura infantil, o sea, de literatura infantil o de la literatura popular ligada al niño y a la niña, obviamente cuando somos pequeños, cuando somos pequeñas, tenemos toda una serie de manifestaciones líricas, manifestaciones poéticas que están ligadas a nuestro crecimiento. Por ejemplo, las nanas están ligadas al momento de nuestro crecimiento, las canciones que se cantan en los patios del colegio, la suerte, los trabalenguas, incluso las oraciones, que hay ciertas oraciones infantiles. Todo eso está ligado a una ceremonia vital, igual que está ligado a la ceremonia vital toda la música popular, que también podemos considerar propia de la literatura de tradición oral. Las canciones de siega, los bailes tradicionales, las canciones ligadas a celebraciones, de celebraciones que se llevan a cabo en los pueblos, en las zonas rurales. Es decir, todo eso está pautado por algo que se canta. Cuando hablamos aquí de cantar y de poesía de tradición oral está unido, la música y la poesía está unido continuamente, que se canta. Por lo tanto, esta poesía tiene sentido en tanto en cuanto tiene una función social y nos podemos preguntar hoy en día si esta función social se ha perdido y si más allá de constituir una suerte de testimonio de lo que ha sido una sociedad, hoy en día tiene alguna vigencia. Nos lo preguntaremos después. Pero bueno, por ahora quedémonos con que esta literatura realmente, como digo, tiene una función social.
es decir, cumple una función social y eso es algo casi inédito en relación con la literatura, porque la literatura cumple otras funciones, pero fuera de la tradicional, la literatura, digamos que se caracteriza por otra posición dentro de la sociedad. Bien, todo esto que acabo de explicar lo podemos un poco ver en este cuadro que tenemos aquí, que, bueno, como veis corresponde mucho seguro a ese cuadro que visteis muchísimas veces en durante vuestra etapa en la que estudiabais en instituto y colegio, lo de emisor, receptor, etcétera. Y aquí podemos ver un poco cuáles son todas estas características. Bien, por un lado, podéis que tenemos el doble receptor, ¿no? O sea, el doble emisor, perdón. Un emisor que es el creador o creadora de esa historia o de ese poema, alguien lo tiene que crear, es decir, no surge de la nada, no surge por ciencia infusa. Pero por otro lado tenemos el emisor segundo, que es el transmisor o la transmisora. Es decir, para muchas personas que reciben esta literatura popular, el emisor de esta literatura popular no es la persona que la ha creado, sino la persona que la está transmitiendo. Por lo tanto, hay esta doble vertiente cuando hablamos de la emisión, ¿no? Tenemos luego por un lado el canal, que es obviamente la lengua oral, sujeto a todas esas variaciones. No voy a hacer he estado tentado a hacer un cuadro con la comparación lengua oral, lengua escrita, pero todos sabemos lo que se caracteriza una y otra, ¿no? Lo efímero, lo permanente, lo que puedes con una lengua oral no puedes volver atrás, en una lengua escrita sí, con lo cual esto le da una serie de características determinadas, ¿vale? El mensaje, que como he dicho antes es cambiante y está sujeto a variantes infinitas, y da igual, es decir, vive en ello, es decir, la literatura tradicional vive en ello. El receptor, que es colectivo en muchísimas ocasiones, es decir, digamos que esta ceremonia social hace que en muchas ocasiones estas composiciones vayan a muchos receptores y en el que se puede producir, que es analfabeto, por otro lado, analfabeta, es decir, que no tiene conocimientos generalmente de tradición oral. Bueno, hoy en día ya sí, porque la sociedad ha cambiado, pero en origen es analfabeto y eso explica muchas de las características de la literatura de tradición oral, por ejemplo, el uso de la repetición, el uso de determinadas figuras, ¿no? Para que la narración esté muy estructurada, la poesía. Y está sujeto siempre a un cambio de rol, es decir, que todo receptor puede puede convertirse en el emisor 2 y eso facilita la cadena de reproducción de esta literatura tradicional oral. Es decir, sin que este receptor o receptora se convierta en un emisor o emisora de tipo 2, es decir, del transmisor, realmente no estaría garantizada esta continuidad dentro de la literatura tradicional oral. Bien, el código es la lengua literaria porque realmente el código de todas estas manifestaciones está marcado por lo que llamamos lengua desautomatizada, es decir, una lengua literaria que se utiliza la lengua de manera diferente, con figuras literarias, con lo que yo hablo siempre una manera de hablar distinta. Y es muy importante lo que está por debajo de todo este esquema y es la presencia de una comunidad que hace posible su perpetuación y difusión. Sin esta comunidad y sin este mundo en el que realmente la literatura tradicional oral puede pervivir, la literatura tradicional oral estaría condenada al fracaso y a la desaparición. Por eso, lo que os decía antes, nos tenemos que preguntar si hoy en día esta literatura tradicional oral tiene sentido más allá de ciertos aspectos o de ciertos momentos de la vida, como puede ser la vida de un niño, o sea, la vida de una niña o un niño durante eso, o determinadas fiestas populares. Más allá de eso, la literatura tradicional oral como la hemos conocido o como se ha manifestado durante siglos, digamos que hoy en día está no condenada a desaparición, pero sí condenada a convertirse en una especie de pieza de museo. Es decir, es igual que cuando vemos, por ejemplo, un traje del siglo XVIII en un museo. Ese traje no tiene función más que lo veamos como testimonio de esa época. ¿Hasta qué punto esto ocurre? Deberíamos preguntárnoslo para ver si la literatura de tradición oral tiene o no tiene una función hoy en día. Bien. Pasamos a ver un poco los rasgos temáticos y los motivos principales que tiene la literatura de tradición oral. Bien, en primer lugar hay que pensar que la literatura de tradición oral surge en una sociedad rural y la sociedad rural tiene, digamos, una serie de temas principales, de preocupaciones principales que son las de siempre, que son sobre todo sobrevivir o no sobrevivir, la ligación a la tierra, y el hecho de no tener segundas oportunidades. Es decir, era una sociedad en la que se moría de hambre muy fácilmente, la de tener una mala cosecha quería decir morir de hambre, la mortalidad infantil era muy alta y por lo tanto todo esto está presente aquí. De ahí que, por ejemplo, sean temas muy recurrentes el hambre, el matrimonio exógamo, es decir, el hecho de casarte con alguien que tenga tierras también para tener más tierras, la propiedad
y todo este tipo de factores que están ligados a la prosperidad dentro de una sociedad rural que tiene poco que ver con nuestra sociedad de ahora. Es decir, nosotros todos estos temas los tenemos un poco bajo la mesa, pero en ese momento estaban muy presentes. Igual que, como digo, una presencia muchísimo más naturalizada de la muerte, porque estamos hablando de una época en la que la mortalidad infantil era muy alta y la mortalidad y la esperanza de vida era muy corta. Por lo tanto, eso hace que esté relacionado con ello. Bien, también están muy relacionados con los ciclos de la vida, es decir, con el hecho de que en una sociedad rural, una sociedad que depende del campo y de la naturaleza para la supervivencia, toda la literatura que surge de ahí, toda la literatura que surge de ahí, todas las canciones, suele tener que ver con ello, ¿vale? Es decir, con el hecho de reflejar, porque si no, obviamente, si no, no cumplen esta función social, tienen que aludir en algún momento a la vida que se lleva en ese momento. Reflejan presentaciones, preocupaciones esenciales, como he dicho antes, relacionadas, por ejemplo, con el hambre y con el hecho de comer o no comer, que es la supervivencia. De ahí, por ejemplo, que tengamos una presencia muy alta en algunos cuentos del humor escatológico, el humor que tiene que ver con el fin, el humor que tiene que ver con los excrementos, con comerse al otro. Es decir, por ejemplo, en los cuentos de animales hay esta idea siempre de comer o ser comido. Es decir, esta idea de la supervivencia extrema que se realiza en estos lugares. Bien. Y finalmente hay un aspecto importante en las obras tradicionales, y es que reflejan estereotipos sociales y de género, es decir, reflejan, por ejemplo, la sociedad en la que han vivido con su estratificación social mucho más amplia y su falta de movilidad social en general, y también reflejan un reparto de papeles entre el hombre y la mujer que se considera tremendamente tradicional y que respecto a la sensibilidad social hoy en día resulta cuando menos algo discutible, y es algo que hay que siempre eh, sobre lo que hay que reflexionar siempre cuando se habla de esta literatura de tradición oral. Bien, respecto a los rasgos formales de esta obra, es decir, cuáles son los principales recursos literarios de esta obra, hablo en general para poesía y para cuentos, hablaré más adelante de cuáles son los rasgos de cada una de ellas cuando hablemos de los dos temas siguientes. Esto es la introducción, tenemos otros dos temas ligados a este tema, ¿vale? A este bloque de... En primer lugar, una de los rasgos más significativos y más reconocibles de esta poesía, de esta poesía y de esta narrativa, de esta literatura de tradición oral, es la presencia de fórmulas hechas, ¿no? Que sirven, por ejemplo, para iniciar o para acabar una historia, o incluso fórmulas hechas desde el punto de vista narrativo. Es decir, hay determinados lances narrativos, determinados arquetipos narrativos que se van repitiendo en casi todos los cuentos, aunque reformulados. Por ejemplo, las transformaciones, los cambios repetidos de suerte, etcétera. En este sentido, hay una obra fundamental que es la obra de Vladimir Prop, que estudió la morfología del cuento de hadas. Él lo estudió en el cuento ruso, pero se puede extrapolar y se ha extrapolado. Y él demostró que hay una serie de lo que él llama funciones, una serie de motivos argumentales básicos que se van repitiendo en la tradición popular. Es decir, esto es fundamental y se reconoce desde el principio el hecho de que todo el rato tengamos esta repetición de motivos y que en sus manifestaciones más extremas se corresponde a estas fórmulas hechas del tipo empezar y acabar una historia que todos hemos oído y que todos utilizamos, ¿vale? Das una vez, colorín colorado y otras parecidas. Otro aspecto fundamental es el uso del sinsentido, de los juegos de palabras y del humor. En muchas ocasiones la literatura de tradición oral no se basa exactamente en contar una historia, sino que se basa en jugar con las palabras. Y desde este punto de vista lo veremos cuando expliquemos historias o cuando veamos poesías más concretas en clase. Se usa mucho el sinsentido. Es decir, el hecho de utilizar el lenguaje para crear palabras que no existen, que no tienen ningún significado, y que realmente no se podían analizar desde un punto de vista, digamos, de realizar un comentario de texto como todos conocemos, ¿no? Los juegos de palabras y el humor también son muy, muy importantes. Es una literatura en la que el humor, y a veces el humor negro, tiene un protagonismo fundamental. Otro aspecto fundamental es la presencia de la reiteración. Figuras de reiteración como son los paralelismos, las anáforas, los estribillos en determinadas manifestaciones de la poesía popular son fundamentales. Esto obviamente tiene una doble explicación. Por un lado, tiene la parte mnemotécnica que permite memorizar una historia o una poesía sin que sea muy costoso. Es decir, si en una poesía la estructura se repite o en una narración la estructura se repite constantemente,
como ya hemos visto que ocurre en muchas obras de literatura infantil, lo vamos a ver cuando leamos poemas infantiles o lecturas infantiles o poesías infantiles. Y por otro lado, hace que un auditorio que escucha esta historia, que escucha esta poesía y que en principio no tiene otra manera de seguirla que su oído, es decir, escucharla sin más, pueda no perderse durante el camino. Es decir, estas reiteraciones, estas uso de las figuras de reiteración son una especie de piedrecita que dejamos durante el camino cuando vamos por el bosque para que no nos perdamos como escuchantes de todas estas obras. Por lo tanto, esto aparece continuamente, aparece en los cuentos, aparece en los poemas y es uno de los aspectos más significativos porque además es uno de los aspectos que luego hereda la literatura de tradición, la literatura infantil también. Otro punto interesante de esta literatura es la presencia de un ritmo marcado y reconocible. Es decir, el hecho de que tú puedas, tanto en poesía como en narrativa, que puedas, lo que llamamos siempre, subirte a la historia, subirte a la poesía y dejarte llevar por esa manera rítmica, marcada y muy, digamos, y muy reconocible de narrar una determinada historia. Vale, a mí me gusta siempre explicar que el ritmo, o sea, cuando una canción tiene ritmo, cuando decimos que una canción tiene ritmo es porque tiene un esquema reconocible, porque tiene una repetición que la hace reconocible y que tú puedas introducirte en ella. Es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con las canciones que triunfan y están de moda, que tienen un esquema muy simple, es decir, estrofa, estribillo, sabes que cuando acabe la estrofa empieza el estribillo y eso te permite bailar y tiene siempre el mismo esquema rítmico, un compás de 2x4, 3x4, el que sea y ya está. Bien. Eso ocurre mucho en la literatura tradicional oral, lo cual permite, por ejemplo, que sea cantada compartida con el público o que el público pueda ir un poco subiéndose a la historia y reconociendo la historia poco a poco y que pueda jugar con ello. Obviamente este ritmo marcado está relacionado con lo anterior, con la reiteración. Bien. Y finalmente, otro de los aspectos fundamentales desde el punto de vista formal que ya he comentado, pero que creo que merece la pena recordar aquí, es que es un texto variable. Aunque mantiene una estructura central, aunque mantiene un poco, digamos, el conflicto central y la estructura central es reconocible. Por ejemplo, esto lo vemos en el cuento de Caperucita. En el cuento de Caperucita veíamos que la parte de abuelita, abuelita, qué tal, qué cual, todo eso era, digamos, bastante reconocible y permanecía igual en todas las versiones. En las distintas versiones de la literatura popular ocurre lo mismo. Es decir, hay un texto que varía, pero dentro de ese texto que varía encontramos una serie de características o de motivos básicos y de estructura básica, ¿no? Es decir, una repetición de ciertos estribillos, una repetición de ciertos lances narrativos que aparecen igual, aunque la resolución sea distinta, que nos permite reconocerlo, ¿vale? En eso que nos permite decir que es el mismo texto, pero que tiene variaciones. Bien, hasta aquí más o menos cuáles son las características principales de la literatura tradicional. Vamos a centrarnos ahora en otro aspecto fundamental que son las relaciones entre la tradición oral y la literatura infantil. Para ello, como he dicho antes, voy a hablar de dos aspectos distintos. Por un lado, las relaciones directas y por otro lado, las relaciones indirectas. Por relaciones directas me refiero sobre todo a lo que entendemos como adaptaciones o versiones tradicionales. Por relaciones directas, no, perdón, que me he ido, perdón. Por relaciones directas entendemos sobre todo cuando la literatura infantil lo que hace es adaptar o adoptar obras de la tradición oral. Quiero decir que lo que hace la literatura infantil es coger determinadas obras de la tradición oral y convertirlas en libro, es decir, ofrecerlas, en cierto modo, conservarlas, porque esto es igual que lo que decía antes de llevar un traje del siglo XVIII a un museo, es decir, de esta manera se conservan, ¿no? Y ofrecerlas a los niños y a las niñas como un patrimonio, como algo que los adultos creemos que tienen que leer. En este sentido, podemos hablar aquí de literatura ganada, es decir, una literatura que en principio no era quizá para niños, pero que quizás ha sido, con el tiempo se ha convertido para niños, pero también de literatura que era de los niños, que era de los niños, por ejemplo, como he dicho antes, ciertas manifestaciones de la literatura en tradición oral son claramente infantiles porque están ligadas a ciclos de la vida infantil como las nanas, las canciones del corro, las canciones de juegos en el patio y ofrecerlas en forma de libros. Bien. Dentro de este punto podemos hablar en primer lugar de adaptaciones o versiones tradicionales. Es decir, son aquellas en las que generalmente aparecen los textos de literatura infantil sin modificar o apenas modificado. Bien, es decir, yo cojo una obra infantil, una obra de tradición oral y la convierto en un libro
y lo que hago es mantener el texto tal cual. O sea, a mí no me interesa modificar ese libro, ese texto, me interesa simplemente ofrecer ese libro en otro formato, ¿no? Ese formato puede ser tradicional, es decir, yo puedo ofrecer un formato y unas ilustraciones que sean tradicionales, sin más, o puede tener un formato o ilustraciones que sean innovadoras. Es decir, yo parto de dejar el texto más o menos tal cual, pero ofrezco ese producto con otro envoltorio. Un envoltorio que esté más ligado a la sensibilidad contemporánea. De ahí, por ejemplo, que como vamos a ver después, como yo os enseño en clase, cuando podamos llevar libros, cuando tengamos la ocasión de ver libros, lo que encuentres sea muchos cuentos infantiles que se presentan en forma de álbum, es decir, en tapadura, formato grande, narración secuenciada y unas ilustraciones que poco tienen que ver con la ilustración, lo que entendemos por ilustración tradicional, es decir, que incorpora, por ejemplo, formas y lenguajes más afines al arte contemporáneo, a ciertas manifestaciones del arte contemporáneo. Bien. Dentro de este punto de relaciones directas y de adaptaciones o versiones tradicionales, hay que hablar también de la importancia de las antologías como medio de difusión. Es decir, las antologías, es decir, aquellos libros, una antología es un libro en el que normalmente se recopila lo mejor de o lo que se considera mejor de, han sido una vía de difusión de la literatura tradicional por escrito muy importante y que ha estado presente desde siempre en la literatura infantil. De ahí, por ejemplo, que tengamos, y me paso ahora mismo a hablar de los ejemplos, casos como estos, por ejemplo, dos casos de dos grandes estudiosas de la tradición oral, Carmen Bravo Villasante, que es quizá la creadora de los estudios infantiles en España, Una Dola Tela Catola, el libro del folclore infantil, o La Flor de la Maravilla, Juegos, Romances y Retahílas de Ana Pellegrín, otra gran recopiladora de la tradición oral, en la que lo que tenemos es una recopilación de poesías infantiles, de poemas infantiles, en forma de libro. ¿Qué permite esto? Obviamente permite que tengamos un libro en el que se recoge esta tradición oral y en la que cualquier persona puede ir a encontrar lo que ha sido un patrimonio quizá que se está perdiéndose o que en muchos casos se ha perdido. Es decir, ellas recopilan determinadas manifestaciones de la tradición oral que en muchos casos ya no funcionan, quiero decir, ya no funcionan como tal, es decir, que ya no se utilizan como literatura tradición oral como tal y que por lo tanto necesitan el libro para poder sobrevivir. ¿No? Aquí habría un debate abierto sobre hasta qué punto la literatura tradición oral está acabada o todavía sobrevive aparte de los libros. ¿No? Bien. Otro ejemplo claro e importante, muy importante, del que hablaremos más adelante, Cuentos al amor de la lumbre, de Antonio Reyes Almodóvar, que es una recopilación de cuentos de tradición oral, pero recopilados en territorio español. Es decir, lo bueno de este libro es que es una contribución fundamental para que, o ese es el intento de Reyes Almodóvar, para que dejemos de leer los textos, los cuentos populares que vienen de la tradición foránea. Es decir, nosotras, la mayoría de los textos que hemos leído como infantiles, los cuentos, vienen de fuera. Las Cenicientas, las Blancanieves, las Caperucitas. Y sin embargo, nosotros tenemos una tradición oral en la que hay nuestras propias Blancanieves, nuestras propias Caperucitas, nuestras propias Cenicientas, y que Antonio Ruiz Almodóvar recoge aquí en Cuentos al amor de la lumbre. Como veis, tanto las anteriores como estos son antologías, es decir, libros en los que se recogen varias manifestaciones de la literatura popular. De hecho, por ejemplo, este cuento El amor de la lumbre tiene 2 tomos, aquí está la cubierta del primero, y que tienen esa función de, si queréis, repositorio de la cultura popular, de conservación de la cultura popular. Son algo análogo a lo que podemos considerar un museo, ¿no? Es decir, recuperar ese patrimonio que es nuestro y que también habla de la sociedad como ha sido, ¿no? De la sociedad, de cómo ha sido la sociedad española y de cómo ha funcionado, ¿no? Nos puede gustar más o menos, pero está ahí. Bien. Otras manifestaciones un poco más distintas, innovadoras, es por ejemplo cuando se lleva a cabo versiones como estas, ¿no? Un solo cuento, que es El Gallito Pelón, que es un cuento bastante extendido en muchas regiones de España. En algunos sitios se llama El Medio Pollito, en Valencia se llama El Mig Pollastre, por ejemplo. Es decir, es un cuento bastante presente en todo el territorio español, que también lo recoge Rodríguez Almodóvar en Cuentos al amor de la lumbre, que lo versiona también Carmen Laforet en otro libro que os podía haber traído, pero traigo este, ¿vale? Y presentado en forma de álbum, tapadura, secuencia de doble página y estas ilustraciones en las que realmente hay una innovación clara, es decir, hay un deseo de presentar este cuento, por ejemplo, este cuento, la relectura lo hace una autora contemporánea que es Paula Carbonell. Ella coge el cuento y lo reversiona. ¿Qué quiere decir? Que da su propia versión. Mantiene prácticamente la estructura igual, cambia un poco el final, cambian algunas palabras, pero la estructura es la misma, ¿no?
Pero claro, el cuento ya es suyo porque lo ha hecho suyo. Es decir, ha hecho suyo de la tradición popular. Y sobre todo lo hace suyo a través de las ilustraciones. Es decir, unas ilustraciones distintas y que, como digo, incorporan el lenguaje contemporáneo. Otra manifestación también muy, muy difundida y muy conocido es el conejo blanco, ¿vale? Que es precisamente de una versión de José Ballesteros de un cuento de tradición oral también y, digamos, publicado por la editorial Calandraca, en el que también las ilustraciones cobran un protagonismo fundamental porque tienen un carácter innovador que las hacen bastante únicas. O, por ejemplo, yéndonos al terreno de la poesía, Duerme Negrito. Duerme Negrito es una nana tradicional cubana que a lo mejor, bueno, podéis buscarlo si queréis en YouTube, hay muchísimas canciones, es una canción, la han popularizado, es lo que en inglés se llama un estándar, ¿no? Esta pieza musical que cantan muchísimos cantantes. Es una nana que dice: duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito, trabajando duramente. Es decir, es una nana que refleja precisamente esa sociedad, lo que decía antes, que estas canciones reflejan muchas veces la sociedad, la sociedad en la que nacen. Y que Paloma Valdivia transforma en un álbum de pequeño formato, en lo que yo llamo un álbum materno, que veremos la semana que viene en clase, por cierto, y conectando, como veis aquí, creando un personaje de una madre y un hijo, es decir, en cierto modo poniéndole imagen a ese texto, de tradición oral. Bien, y bueno, añadiendo unas características simbólicas bastante reconocibles aquí. Bien. Luego, por otro lado, cuando hablamos de relaciones directas entre literatura popular y literatura infantil, también podemos tener las versiones, lo que yo llamo versiones innovadoras, es decir, versiones en las que se produce un cambio deliberado y una reescritura deliberada del texto tradicional. Ya no se trata de ofrecer el texto tal cual fue encontrado en la tradición oral, sino de dar una propia versión, ¿no? Para eso podemos tener una reescritura del texto original, que puede ser lírica, que puede ser irónica, que puede ser incluso ética, como vamos a ver después en otros ejemplos, ¿vale? Sobre todo porque se produce una relectura en clave contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que generalmente lo que se intenta es adaptar este texto al lenguaje contemporáneo, pero no desde el punto de vista visual o de formato, sino desde el punto de vista de pensar, bueno, este texto ya no funciona tal cual desde el punto de vista de la sensibilidad contemporánea, lo que voy a hacer es adaptarlo. De ahí que se produzcan generalmente, más que cambios ligados a la estructura o a las figuras literarias o a la estructura superficial, cambios argumentales. Y aquí tiene un protagonismo fundamental y es un debate abierto ahora mismo, el cambio en los roles de género. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, se escriban cuentos en los que las princesas ya no sean salvadas, sino que sean ellas las salvadoras y que haya realmente una subversión, ¿no?, de lo que se encuentra en la tradición oral. Esto es un tema del que hablaremos en clase, del que abriremos un debate, porque creo que es quizás uno de los grandes debates abiertos hoy en día en la tradición oral, ¿no? Digo, sobre la tradición oral en la literatura infantil. Bien, ejemplos sobre esto, ejemplo ya conocemos, por ejemplo, Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl, donde versiona cuentos tradicionales. Las Caperucitas de colores, de Bruno Munari, que ya lo hemos visto. Nuestra amiga Caperucita Roja, que ya lo hemos visto también. O, por ejemplo, no me detengo porque ya lo habéis visto, ¿vale? Esos tres libros en los que los tres de ellos, utilizando la adivinanza, lo que hacen es reescribir cuentos populares. Tenemos en primer lugar a la izquierda In mezzo alla fiaba, que significa en mitad del cuento, que es un libro italiano de Silvia Becchini, una autora que me encanta y que os recomiendo a todos. El segundo, Adivina de qué cuento soy, de Fernando Salinas, que es quizá el menos interesante, en el que hay pues una serie de adivinanzas ligadas a cuentos infantiles, como veis aquí. O Il était une fois, cuento en haiku, es decir, Eras una vez, cuentos en haiku, en el que lo que se hace es reversionar cuentos populares en formato de haiku. Un haiku es un poema japonés de tres versos. Bien, esta es una reescritura obviamente lírica, ¿no?, de los cuentos populares. Por ejemplo, aquí tenemos en Eras una vez, Il était une fois, en el que se reescriben muchos cuentos, en el que se nos invita, por ejemplo, a reconocer en cada una de las páginas de qué cuento está hablando, ¿no? Aquí dice Petit capuchon, noisette fraise de bois, rencontre les loups. Es decir, que podemos traducir por una capucha, frambuesas y avellanas, hallan al lobo. Bien, como vemos, lo que hace es reducir el cuento a la mínima expresión y convertirlo en poesía.
para que simplemente un lector o una lectora pueda reconocer en su intertexto lector esta referencia y lo pueda ver, ¿no? Es decir, vemos que la reescritura es realmente lírica y también las ilustraciones que son bastante elusivas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en In mezzo la fiaba, en el que tenemos aquí a la cubierta. No voy a tener en los textos, esto es por ejemplo la ilustración referente a Caperucita o esta es la ilustración referente a La Bella Durmiente, ¿no? Bien, ¿qué hace aquí Silvia Becchini? Reescribir los textos también en clave lírica y sobre todo dar voz a los personajes de los cuentos que no la tenían. Por ejemplo, hay un poema que no he traído, pero que podría haber traído, quizás lo lea un día en clase, en el que habla la sirenita y cuenta un poco su versión de la historia, ¿no? Pero no habla desde el punto de vista reivindicativo, habla desde el punto de vista más lírico, ¿no? Diciendo, bueno, lamentando un poco todo lo que le ha pasado. En esta línea, en los últimos tiempos han proliferado también este tipo de manifestaciones, que es esta colección que es Érase dos veces, que literariamente no es demasiado interesante, pero que hay que tener en cuenta porque lo que pretende es precisamente ofrecer una versión distinta de los cuentos infantiles, haciendo un cambio de los roles de género y un cambio también el papel, sobre todo las protagonistas femeninas en esta colección, ¿vale? Yo no la he visto superficialmente, pero es una de las grandes fuentes de polémicas hoy en día sobre hasta qué punto es legítimo escribir estos cuentos, hasta qué punto, digamos, habría que leerlos tal cual, habría que leerlos tal cual con explicaciones o habría que cambiarlos como hacen aquí. Bien, lo hablaremos un poco después. O, por ejemplo, esto es otro de los últimos manifestaciones al respecto, la versión de Cenicienta que estrenó en septiembre Amazon Prime, que tampoco he visto, que tengo pendiente, y en el que se hace una reconstrucción de la historia de que ella no es una princesa, digamos, pasiva, sino que quiere tener su propia empresa, que tiene su propia vocación, etcétera, e incluso se hace la relectura de que la madrina sea un personaje masculino pero vestido de mujer, con lo cual la reconstitución de los roles de género también está aquí presente. Bien, esto en lo que respecta a lo que acabo de decir de relaciones directas, pero también encontramos relaciones indirectas. Relaciones directas me refiero a cuando la literatura infantil adapta directamente o toma directamente textos infantiles, ¿no? Textos populares. Pero también tenemos relaciones indirectas. Y por relaciones indirectas me refiero y en esto insistiré más en los temas siguientes, cómo la literatura infantil ha adoptado determinadas características de la literatura popular hasta el punto de que podemos encontrar una clara ligación entre unas y otras, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la narrativa podemos encontrar determinados aspectos como la estructura secuencial lineal, que es esa estructura que está obviamente estructurada en función de tres partes básicas, que es introducción, desarrollo y conclusión, pero cuyo desarrollo está marcado por determinadas secuencias. Y secuencias donde encontramos figuras y estructuras repetitivas, paralelismos, anáforas, es decir, cada una de estas secuencias que luego en el álbum ilustrado se materializarán en forma de una doble página, están narradas prácticamente de la misma manera, utilizando una estructura parecida, es lo que llamamos paralelismo, ¿no? Esa estructura, esa manera de narrar que está muy presente en la literatura infantil, obviamente está tomada de la literatura popular. ¿Por qué? Porque claramente es una manera de narrar que funciona para un público analfabeto y tanto la poesía, la literatura de tradición oral como la infantil se dirigen a un público analfabeto que necesita de estas estructuras para poder seguir. Y también los emisores necesitan de esta estructura para que se pueda mantener la atención de ese público. O, por ejemplo, también en la literatura, en la narrativa, se siguen usando mucho las fórmulas de apertura y cierre, como Érase una vez, como Colorín colorado, como manera de comenzar y acabar una historia. Y en la poesía encontramos que el uso de la rima y del verso de arte menor, que es algo fundamental en la literatura en la poesía infantil, no solo en la poesía infantil de tradición oral, sino en la que se escribe para niños. Es decir, cuando se escribe poesía para niños, generalmente lo que más abunda es la rima y el verso de arte menor. Cuando en la poesía de adultos ya esto está superado y ya no se utiliza, ¿no? También el uso de estructuras repetitivas y la presencia de estribillos y paralelismos y una importancia sobre todo del ritmo. Es decir, la mayoría de la poesía que se escribe para niños, la poesía que se escribe nuevamente para niños, es decir, que se escribe por nuevos autores para niños, lo que hace es marcar mucho el ritmo y utilizar una poesía en la que está muy cerca no solo de la oralidad, sino de la música, de una poesía que se pueda recitar en voz alta, que se pueda compartir y que se pueda hasta cantar, ¿no? Como veremos en ciertas manifestaciones las semanas próximas.
Bueno, recopilando, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que estas relaciones indirectas, lo que quiero decir es que, lo repito por si no ha quedado muy claro, que la literatura infantil adopta y reinterpreta determinados recursos que son propios de la literatura popular. Bien, hablo de relación indirecta porque aquí no podemos decir que la literatura infantil directamente adapte un texto popular, sino que lo que hace es adoptar y servirse de determinados recursos que son propios de la literatura de tradición oral y que llevan siglos entre nosotros. Bien. Finalmente, como reflexiones finales, quería hacerme unas cuantas preguntas con las que estimular el debate que viene después, aparte de las preguntas que puedan surgir, y con esto voy terminando. En primer lugar, ¿cuál es la vigencia hoy en día de la tradición oral? Nos tenemos que preguntar, ¿está vigente, no está vigente? ¿Se ha perdido? ¿Sigue nuestras vidas? ¿Sigue nuestras vidas durante un periodo determinado pero luego se pierde? Esto es una cosa que tenemos que pensar. ¿Tiene aún supervivencia o es solo patrimonio? Es decir, ¿es algo que tiene una correspondencia como algo que vemos en los museos? Lo que se decía antes, por ejemplo, yo voy a un museo etnográfico y veo como cosas que se usaban antes, como por ejemplo un carro o determinados vehículos de transporte o determinados útiles de labranza, los veo y digo, vale, así era como vivían hace unos años, pero yo no estoy usando esto. ¿Vale? Bien. ¿Es la poesía infantil esto? Es decir, una especie de carro que se conserva en un museo etnográfico que me muestra cómo se vivía, o realmente es algo que todavía usamos, ¿no? Otra pregunta importante ¿es necesario adaptarla, censurarla, eliminarla? Es decir, ¿hasta qué punto todas estas manifestaciones de la tradición popular nos sirven todavía o hasta qué punto podemos prescindir de ellas y no hay ningún problema y no se perdería nada? Y finalmente, ¿qué nos aporta hoy en día esta literatura de tradición oral? ¿Nos ofrece algo? Si la utilizamos, si la conocemos, se supone pues, que es porque hay algo que nos está diciendo todavía, ¿no? Hay algo que nos está mostrando todavía. Esa es la reflexión que podemos hacer. Bien, con esto termino esta presentación y bueno, quedo a la espera de vuestras preguntas en la próxima sesión. Un saludo a todos y a todas.